Este término esposa, que es un término bastante humano y que se utilizan para las relaciones humanas, ¿cómo comprenderlo en las relaciones humanas y divinas para comprender a María como esposa del Espíritu Santo? Hay que comprender que este título, esposa del Espíritu Santo, no es un título que es antiguo, es un título bastante reciente y que encontramos inclusive en santos, digamos, mucho más recientes. Muchos de ellos fueron, por ejemplo, San Luis María Griñón de Montfort, que en el Tratado de la Devoción a la Virgen María va a llamar a la Virgen Santa esposa del Espíritu Santo. Otro lo conocemos y es un santo conocido por muchos de nosotros, es el Papa Juan Pablo II, que en muchas de sus ocasiones, alocuciones, homilías, y como ya sabemos, era un papa muy mariano, hablará de María como esposa del Espíritu Santo. Dos encíclicas que él ha escrito sobre la Virgen María, la Redemptoris Mater y la Marialis Cultus, nos ayudan a comprender también este sentido de María, esposa del Espíritu Santo. Pero para hablar de María, esposa del Espíritu Santo, no podemos comprenderla solamente unida al Espíritu Santo. ¿Por qué? Si nosotros solo hablamos de María como una relación de esposa del Espíritu Santo, sin hablar de las otras relaciones como ella, que puede ser esposa, pues estaríamos incompletos o quizás la catequesis quedaría incomprendida. Por eso a la Virgen María hay que llamarla esposa 3 veces. Y cuando decimos 3 veces no significa o se hace una referencia a la Santísima Trinidad. Nosotros no podemos decir que ella es esposa de Dios, esposa del Hijo y esposa del Espíritu Santo. En esto volveremos un poco más tarde. Ella se le llamará esposa 3 veces y vamos a tratar de comprenderlo por qué esposa en 3 sentidos, si podemos llamarlos de esa manera. Para continuar con nuestra introducción, para comprender lo que es María, esposa del Espíritu Santo, reitero como a cada vez que no soy un doctor en teología y no quiero serlo tampoco, y que lo que les comparto en esta noche es con mucha sencillez, también con mucha humildad, pero de todo corazón tratando de con ustedes juntos poder comprender este título que al mismo tiempo, si puede ser complejo por el sentido de esposa cuando lo comprendemos en sentido humano, pero que es tan extraordinario, profundo y hermoso cuando lo podemos relacionar a esta relación divina, y es lo que vamos a comprender. Para nosotros tenemos que referirnos sobre todo a lo que la Iglesia Cristiana Católica nos enseña. Vamos a hacer un recordatorio para poder referirnos a esa relación esponsal de la Santísima Virgen María con la divinidad. Y para ello vamos a hablar del Concilio Vaticano II. Ustedes saben que el Concilio Vaticano II va a promulgar sobre todo documentos mayores y documentos menores. Los documentos mayores son los documentos más importantes, digamos, que ha sacado o promulgado el Santo Concilio Vaticano II. Le vamos a llamar a esos documentos constituciones. ¿Y por qué son constituciones? Porque de ellas aprendemos las cosas importantes para nuestra fe y para la iglesia de nuestro tiempo. Hay lo que llamamos las constituciones, simplemente particulares. Una constitución es simplemente la promulgación de un documento importante. Están las constituciones pastorales y las constituciones dogmáticas que tocan sobre todo las cuestiones de lo que la iglesia enseña por la fe. Por ejemplo, para entendernos, una simple constitución es la constitución sobre la Sagrada Liturgia. Ella no es una constitución ni pastoral ni dogmática. Es una constitución, si podemos llamarlo, práctica, que habla y nos enseña la iglesia. La constitución Sacrosanctum Concilium quiere decir simplemente que la iglesia habla de la manera como los cristianos deben celebrar la Sagrada Liturgia. Está la constitución pastoral. Pastoral porque en ella la iglesia que se reunió en el Concilio Vaticano II, representada por todos los obispos y dirigidas por 2 papas, el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI, que finalmente será él quien firmará las promulgaciones del Concilio Vaticano II, pues se sientan para hablar de el lugar que ocupa la iglesia cristiana católica en el mundo
y la manera como ella tiene que enseñar la buena noticia del Evangelio. Esta constitución pastoral la vamos a llamar Gaudium et Spes, es decir, gozo y esperanza. Tenemos también la constitución dogmática porque va a tocar a las cuestiones y situaciones de fe y porque habla de la palabra de Dios, es la constitución dogmática Dei Verbum, es decir, verbo de Dios, que hablará sobre todo de la relación a la palabra de Dios. Y tenemos la constitución dogmática Lumen Gentium, luz de las gentes. En esta constitución dogmática, en el cual se refiere sobre todo a la situación, a los conceptos de la iglesia, hay un capítulo, dice el capítulo 8, y en este capítulo 8 se llama La Santísima Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la iglesia. Y en este capítulo hay un numeral que es el número 53, y en esto los padres conciliares han escrito: efectivamente, la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió el verbo de Dios en su alma y en su cuerpo y dio la vida al mundo, es reconocida y venerada como la verdadera Madre de Dios y del Redentor, redimida de modo eminente en previsión de los méritos de su Hijo y unida a él con un vínculo estrecho e indisoluble. Está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Entonces vamos a partir de este número 53 de esta constitución dogmática llamada Lumen Gentium, luz de las gentes, en el cual el concilio invita cuál es nuestra mirada que nosotros tenemos que poner a la Santísima Virgen María. Y sobre todo, entonces empieza con el número 52, este capítulo 8 es el segundo número en el cual el concilio nos invita a mirar la relación extraordinaria, la relación única, la relación sublime e inefable que la Virgen María ha y tiene con Dios Padre, con Dios Hijo y con el Espíritu Santo. Como lo hemos acabado de escuchar, la Madre de Dios, ella es la Madre de Dios, es la hija predilecta del Padre y es el templo y sagrario del Espíritu Santo. Entonces, por consecuencia, en ningún momento de la historia se ha dado a una persona una implicación tan real, tan profunda, tan total entre Dios y una criatura humana. Ese es el caso de María. Y por eso, como he insistido en muchos de nuestros encuentros, queridos hermanos y hermanas, no podemos nosotros ser indiferentes a esta relación extraordinaria que la Virgen tiene con Dios Padre, que tiene con Dios Hijo y con el Espíritu Santo. Y por eso nuestra veneración y nuestro amor hacia ella, hacia la Virgen María, como una de nosotros que tiene una relación particular con Dios creador de todo, pero sobre todo que nos invita a nosotros mismos a disponernos a esta relación trinitaria. Esta relación trinitaria, María la vive desde el primer momento en el que Dios la visita, pero la vive también en el momento en que ella es concebida, como lo acabamos de escuchar. Ella ha sido preparada. Y en esta preparación me parece extraordinario que nosotros tengamos en cuenta que María vive en la tradición de la iglesia con muchas imágenes. Y una de las imágenes bonitas que se le da a la Santísima Virgen María, se le llama a ella el pequeño resto de Israel. Entonces, repito este título que se le da a la Santísima Virgen María, pequeño resto de Israel. ¿Por qué el pequeño resto de Israel? Porque comprendemos hasta el momento del inicio de la historia con Jesucristo que el pueblo de Dios, que el pueblo elegido por Dios, ha vivido muchas infidelidades y que inclusive en muchas tradiciones se escuchaba que el pueblo de Israel había perdido la fe en la espera de la promesa de Dios liberador. Y entonces ese resto de Israel se fue prácticamente empequeñeciendo hasta que en ella, en María, nosotros vemos la fe intacta del pueblo de Israel que cree en la promesa del Dios que viene a liberar a su pueblo.
Entonces tengamos en cuenta esta imagen del pequeño resto de Israel, del pueblo elegido, del pueblo escogido. Pero entonces en ese momento en el cual ese pequeño de Israel está allí a la espera de esa liberación, viene esta primera extraordinaria relación de María con la Trinidad. En el ángel Gabriel, Dios mismo, por su palabra, visita a la Virgen María y le pide a ella de aceptar por su medio a la segunda persona de la divinidad que asuma de ella la naturaleza humana, cobijada por la gracia del Espíritu Santo. Lo que sucede inmediatamente con María, y como ya lo hemos escuchado en algunos de nuestros encuentros, cuando ella le dice al ángel, ¿cómo puede ser esto posible? No significa que ella no cree y que ella no tiene fe en la promesa de Dios. Al contrario, queridos hermanos, ella pregunta cómo aceptar y cómo colaborar con la voluntad divina de Dios, cómo poder responder a esa voluntad divina. Lo único que es la condición de Dios nuestro Padre para poder responder a esa voluntad divina es mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, que es al mismo tiempo Señor y dador de vida, como lo decimos inclusive en el credo de Niceo Constantinopla, es enviado a fecundar el vientre virginal de la Santísima Virgen María, haciendo que ella conciba al Hijo del Eterno Padre en una humanidad tomada de la suya. Es por eso que el Espíritu Santo se considera el esposo de la Virgen María. Es un esposo espiritual que la convierte en su templo. ¿Qué decimos nosotros en el credo? Y por obra del Espíritu Santo, el Verbo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Esta realidad ciertamente sobrepasa todo pensamiento humano y que para nosotros tiene que ser una profesión de fe. Nosotros no podemos llegar a imaginar, y para muchos inclusive cristianos, es difícil comprender cómo la gracia del Espíritu Santo haya podido, sin un contacto físico, hacer crecer una humanidad en el vientre de María. Por eso, queridos hermanos, mirarla significa también para nosotros ponernos en marcha nuestra fe. Ese milagro no puede existir. No puede existir sin la mano de Dios, el único que es capaz de crear de la nada. Y por eso nosotros debemos de creer que Dios fue capaz de hacer nacer de la humanidad de María el Verbo encarnado. Entonces vamos a comprender desde ahí, queridos hermanos y hermanas, y con esta mirada de fe, con esta relación trinitaria, los tres sentidos de María esposa. Ella es esposa en un sentido teológico. María ha sido denominada la esposa de Dios Padre. Lógico, porque tanto Dios Padre como María pueden llamar a Jesús y con propiedad y con justa razón, Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de la Santísima Virgen María. Entonces, en esta relación teológica, en esta relación con Dios, si Él, Dios nuestro Padre, llama a Jesús Hijo y María llama a su Jesús Hijo, existe entonces entre Dios Padre y entre la Virgen María una imagen alegórica como ella esposa. Vendré en este término un poco más adelante. En un segundo aspecto, podemos llamar, y es el aspecto que nos entretiene quizás hoy, podemos llamar a María en un sentido espiritual y devocional la esposa del Espíritu Santo. Como ya lo hemos venido explicando desde la introducción, este término no puede entenderse ni tomarse en un sentido conyugal, como la manera en la que nosotros podemos observar hoy los matrimonios. Ella no es esposa porque se casó con el Espíritu Santo
o no es esposa del Espíritu Santo porque decimos que el Espíritu Santo hizo nacer en ella el Hijo de Dios, como si nosotros creyéramos finalmente que hubo una relación mística entre el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María para que el Verbo pudiera encarnarse. Queridos hermanos, hay que entender una cosa importante. Para este título de esposa, tenemos que comprender que el Espíritu Santo es solo fuerza creadora, haciendo la salvedad de que el Hijo de Dios no procede del Espíritu Santo. El Hijo de Dios procede del corazón del Padre. Entonces, en este primer aspecto no podemos mirar en este sentido esposa, en un sentido conyugal humano. Tenemos que comprender que el Espíritu Santo como fuerza creadora es simplemente la fuerza de Dios y solamente el Hijo puede venir de Dios. El Hijo no nace del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo que baja sobre la Virgen María actúa, y escuchen bien esto, como potencia creadora y no como potencia generadora, que es muy diferente. Potencia creadora y no como potencia generadora. Esa potencia creadora nos recuerda lo que existe en el libro de la Génesis y que nos habla del Espíritu Santo que aleteaba desde la vida. Es el soplo, la rúa de Dios, el soplo divino que crea todo lo que vive. Por eso Él no es quien genera al Hijo de Dios, sino que es el soplo divino de quien viene la fuerza creadora, único motor de todo aquello que existe, es Dios nuestro Padre, Dios creador. Pero también podemos nosotros comprender este vínculo que existe entre el Espíritu Santo y la Virgen María, llamándolos esposos. Podemos también irnos a buscar de dónde vienen esos títulos, dónde podemos inspirarnos. Y es ahí donde vamos a unir el Antiguo Testamento, María y la iglesia de hoy. Recuerdan ustedes que en un momento habíamos hablado del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Pienso, si no se lo recuerdan, vamos a recordarlo. Y en este capítulo segundo se recuerdan ustedes que Jesús le dio por irse de parranda con sus amigos y dio por allá no sé cuántos miles de litros de agua. Y el muchacho dijo, no, esta fiesta se terminó muy rápido, vamos a emparrandarnos, como decimos nosotros, y convirtió el agua en vino. Claro, estoy hablando de un sentido humano, más sin embargo, el pasaje del capítulo 2 de Juan es extraordinario, hermosísimo, porque es el comienzo de los signos de la vida pública de Jesús. Pero entonces ahí hay una referencia en el cual María viene a decirle a Jesús, se acabó el vino. Estos muchachos no tienen con qué seguir celebrando. El vino de la alegría se ha terminado. Se han secado las jarras. Una manera de decirnos, el pueblo se ha convertido en un pueblo de corazón seco. Su alegría ya no existe. El sentido de la vida, el celebrar las nupcias, el matrimonio, esa alianza entre la humanidad, no hay más alegría, se ha acabado, se ha secado. Y entonces cuando Jesús convierte el agua de lo insípido, de lo transparente, de lo sin sabor, la convierte en el mejor vino, significa que Él está inaugurando las nuevas bodas de Dios con su pueblo. Y es el nuevo vino de la alegría el que el Hijo de Dios viene a traer. Él es el vino de la alegría. Pero entonces, antes de que esto ocurra, ¿cómo llama y que nos hace entender entonces esa nueva inauguración de esas nuevas nupcias? ¿Cómo llama el Hijo de Dios a su madre? Le dice, como si entendiéramos de una manera déspota y diferente, mujer, ¿qué hay entre ti y entre mí? Mi hora aún no ha llegado. Cuando el evangelista Juan hace referencia a ese término mujer, nos hace comprender lo que en muchos escritos se hablaba de la esposa del pueblo de Israel, la mujer elegida por Dios. Y es por eso que hablaba yo ahora de la imagen del pequeño resto.
El el Cantar de los Cantares, que fue un libro muy discutido para que entrara en el canon de la Sagrada Escritura, porque era quizás leído como un libro erótico, simplemente narra la extraordinaria relación amorosa que existe entre Dios y su pueblo. Y en este libro se nos hace comprender que el pueblo es visto como la esposa de Dios, es la mujer de Dios. Inclusive en el libro de Oseas se escucha una imagen extraordinaria. Cuando el pueblo de Dios después del exilio, él es infiel a Dios, dice en el libro de Oseas, llevaré a mi esposa al desierto, le hablaré el oído, la seduciré de nuevo, la haré revenir y ya no la llamaré infiel y me llamará él su esposo. Y en el Cantar de los Cantares es igual, estas imágenes, mi paloma, mi gacela, ven a mí mi esposo, mi amado, habla precisamente no del sentido estricto y conyugal de una manera, de una mirada humana, sino de una manera espiritual de esas nupcias y de esa alianza de Dios con su pueblo. Es sobre todo una relación entre Dios, que es amor, y entre nuestra humanidad. Así, de la misma manera, como el pueblo de Dios en el Cantar de los Cantares es reconocido como la esposa de Dios, en María se anuncia ya quién será la nueva esposa de Dios. No es solamente ella como única humana. En María es la nueva humanidad, es el nuevo pueblo que nacido del sí de la Santísima Virgen María y encarnando el Hijo de Dios, hace del nuevo pueblo la nueva iglesia, la nueva esposa de Dios nuestro Padre. Lo dirá el libro del Apocalipsis, cuando nosotros leemos en los últimos capítulos la batalla entre el dragón y la mujer que está esperando dar a luz. Esta mujer vestida de sol y con 12 estrellas no es otra que la imagen de aquel pueblo redimido, iluminado. 12 tribus, pero sobre todo 12 apóstoles, de los cuales nacerá la nueva mujer, la nueva iglesia. La iglesia que destruirá el mal y que va a aplastar la cabeza del dragón. Esa es María, que alienta en cada uno de nosotros y en la iglesia el poder de poder vencer el mal. Por eso tenemos que insistir. Esta relación esponsal entre María y el Espíritu Santo tenemos que comprenderla en un sentido espiritual, devocional y quizás alegórico. Esta relación esponsal de María, como ya lo dije, la podemos encontrar en el Tratado de la Verdadera Devoción de la Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort, cuando dice, Dios Espíritu Santo comunicó a su fiel esposa, María, sus dones inefables y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ayer, para muchos de los que compartieron el rosario con nosotros, habrán podido remarcar que al terminar el Santo Rosario antes de las letanías, oramos juntos las famosas Ave Marías trinitarias. Y atención, para mí fue una alegría de podérselas compartir porque es una tradición típicamente y nacida en España y propagada a muchos pueblos hispanos. Cuando, por ejemplo, al terminar el rosario se dice, Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Después se dice, Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, y se termina con el título, Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, llena eres de gracia. El Papa Juan Pablo II, como ya lo he mencionado, hace también en su encíclica Redemptoris Mater, el número 26, una alusión a esta imagen de María, esposa del Espíritu Santo. Él explica diciendo, el Espíritu Santo ha bajado a ella, que se ha convertido en su esposa fiel en la anunciación, acogiendo al verbo de Dios verdadero. Entonces hemos escuchado hasta hoy dos maneras en las que podemos comprender el título María Esposa.
En la primera, esposa de Dios, como ya lo hemos ya figurado, esposa no como una mujer humana, sino una esposa en esta imagen alegórica, como el pequeño resto de Israel, el nuevo pueblo de Dios, pero también porque si Dios llama a su hijo, a Jesucristo hijo, con justa razón María también lo llama hijo. En sentido espiritual y devocional, porque en ella el Espíritu Santo, que es potencia creadora y no generadora, la ha esposado para que pueda traer a nosotros el Salvador del mundo. Pero en un tercer sentido, y por eso María es 3 veces esposa, ella es esposa de San José. Una de las cosas, queridos hermanos, que tenemos que evitar cuando llamamos a María esposa del Espíritu Santo es de meter a un lado a San José como si fuera simplemente un siervo que ha aceptado como con tristeza el plan de salvación de Dios, como con abnegación y sacrificio el plan de Dios. No. En ellos, en María y en José, tenemos nosotros una imagen del amor que ha sido más fuerte y más puro y más probado por corazones humanos. Cuando San José decide repudiar a la Virgen María en secreto, no lo hace solamente porque es un hombre justo. Me gusta mucho la imagen de un San José que en medio de la noche, cuando decide repudiar a María en secreto, lo hace porque la ama, lo hace porque está enamorado de esta mujer, lo hace porque quiere construir con ella un proyecto de vida. Y es el amor que vive en su corazón que lo hace descubrir en el sueño el regalo más extraordinario que San José puede recibir de la parte de Dios. ¿Qué le dice Dios en San Mateo a San José? No tengas miedo, San José, de tomar a esposa como María, porque de ella nacerá Jesús, el Salvador de los hombres. Ella le ha sido dada por Dios Altísimo como verdadera esposa. Y entre ellos no solamente se ha iniciado una relación estrecha, no de lazos afectivos, sino de lazos espirituales, profundos, sinceros y puros. Entre María y San José ciertamente no hay lazos físicos y naturales, pero hay los lazos jurídicos, pero sobre todo existen los lazos espirituales de la forma más elevada. María le fue dada como el regalo y el don que viene de la mano de Dios Padre. Por eso, queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros hablamos de María, esposa del Espíritu Santo, nunca podemos olvidar este tercer esposo del cual hemos hablado hoy, San José, que es una imagen y protección para todas nuestras familias. Pero no quisiera terminar sin poder hablar de esta magnífica fiesta que nosotros vamos a celebrar muy pronto en la fiesta de Pentecostés, sobre todo el lunes de Pentecostés, es la romería, el homenaje a Nuestra Señora del Rocío. Mirando los documentos históricos de la romería del Rocío, no hay una justificación por la cual o una aparición que diga es en la fecha del Pentecostés que la imagen de Nuestra Señora del Rocío se puede haber aparecido o hablado o místicamente, digamos, aparecido a otras personas. ¿Por qué la fiesta de Pentecostés? Como ya sabemos, la imagen de la Virgen del Rocío, que fue conocida por datos históricos, por alguien que descubrió la ermita de Nuestra Señora del Rocío, y perdónenme si olvido el nombre de la persona que yendo a cazar, descubrió esta pequeña ermita y que después con el terremoto de Lisbona se ha derrumbado y nace la nueva capellanía de Nuestra Señora del Rocío. Pues la aldea que se inaugura alrededor de esta pequeña capilla pues va extendiendo este amor por Nuestra Señora del Rocío, o antiguamente conocida como Nuestra Señora de las Rosinas. Y entonces en esta pequeña aldea empiezan a llegar una cantidad de visitantes que quieren rendirle homenaje a Nuestra Señora del Rocío prácticamente todo el año. Y es así que en esta aldea se dice que hay que poder celebrar esta romería al menos una vez al año, y proclaman que será para lo que ellos llaman la Pascua de Pentecostés, y a más de ser precisos, el lunes de Pentecostés. Cuando yo leí estas informaciones
y mirando hoy este título, María, esposa del Espíritu Santo, me parece extraordinario. Queridos hermanos, porque el lunes de Pentecostés ya hemos celebrado la fiesta, y el Pentecostés para nosotros es el cumpleaños de la iglesia, es el nacimiento de la iglesia del resucitado, porque es el Espíritu Santo que nos envía a todos los pueblos a anunciar que Él murió, sufrió y resucitó. Y el lunes, que ya no es fiesta, es el lunes del tiempo ordinario, pero pienso que igual como muchas partes en España será lunes y quizás feriado, el lunes de Pentecostés, pues se celebra entonces la romería y el homenaje y el día de Nuestra Señora del Rocío. Entonces me preguntaba por qué imagen tan extraordinaria. Es decir, que después del nacimiento de la iglesia por el Espíritu Santo, ¿quién motiva? ¿Quién es la imagen de la nueva iglesia? ¿Cómo podemos nosotros ser esa nueva iglesia? ¿Cómo podemos nosotros ser esos nuevos misioneros? ¿Cómo podemos nosotros ser esos verdaderos discípulos? Y bien, la primera discípula, la primera enviada y la primera misionera no es otra que ella, la esposa del Espíritu Santo, que indica el camino para cada uno de nosotros para que seamos dóciles a la voluntad de Dios, para que la iglesia como ella pueda aceptar la voluntad divina y la relación trinitaria, para que Dios siga mirando con amor a la humanidad, para que el Espíritu Santo siga engendrando en nuestros corazones a Cristo Salvador, para que lo siga haciendo nacer por la gracia del Espíritu Santo en el corazón de muchos hermanos y hermanas. Qué privilegio para ustedes, qué privilegio para nosotros poder mirar con tanto amor a la Virgen, Nuestra Señora del Rocío, que podemos llamar con justa razón Blanca Paloma y esposa del Espíritu Santo, porque ella nos insiste, nos invita a cada uno de nosotros a poder ser la iglesia unida, nueva esposa del Espíritu Santo. Termino con esta frase extraordinaria del Papa Juan Pablo II, cuando en 1993 visitaría al monte e hizo un llamado al mundo y dijo al mundo: todos tienen que ser rocieros, como una llamada a que todos seamos como María, esposos alegóricos quizás, pero con esta imagen extraordinaria, dóciles al Espíritu Santo. Excelente, excelente. Muy bien. Muy bien. Juntos, a ver, con la Virgen María, oremos para que nosotros también seamos esos hijos predilectos de Dios, para que nosotros seamos los hermanos a la altura de Jesucristo el Hijo y para que seamos fecundados por la gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, Madre de Dios, hija de Dios Padre. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos bendiga, nos conceda una noche tranquila y un despertar en paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.